Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Vamos, hermanos, a compartir bajo el tema de la parábola, el tesoro escondido. Y luego nos vamos a trasladar también a la perla de gran precio. Las dos parábolas relativamente significan lo mismo, aunque vamos a mirar alguna variación. Y dentro de las variaciones que encontramos en estas dos parábolas es que el primer tesoro no lo estaba buscando. El hombre que encontró el tesoro no lo estaba buscando, sencillamente se lo encontró. Tal vez estaba haciendo un agujero, un hueco, como le ha pasado a mucha gente, que se pone a abrir hoyos y repentinamente se encuentran una olla o se encuentran un cofre. A muchas personas les ha pasado así. Vamos a suponer que al hombre del tesoro escondido le pasó así. Repentinamente se lo encontró, no lo estaba buscando, pero lo encontró. La parábola de la perla es diferente porque en esta ocasión sí estaba buscando el hombre esa perla. Y mire que no era cualquier hombre. Dice la escritura que era un mercader experimentado, era un mercader. O sea, era un hombre que se había envejecido buscando las mejores perlas. Un hombre que sabía de joyas, que sabía de riquezas. Un hombre que tenía el ojo preciso para comprar cosas costosísimas. Entonces tenemos esa variación dentro de las dos parábolas, y es que en el primer caso el hombre no la estaba buscando, pero se lo encontró. Y en el segundo caso sí lo estaba buscando y también la encontró. Gloria al nombre del Señor. Escuchaba en estos días, hermanos, de un niño en el país de Inglaterra. Un niño de 11 años que hacía parte de una familia de buscadores de tesoros. El abuelo y el papá, o sea, eran 3 generaciones, el abuelo, el papá y el hijo, el nieto. Pero especialmente el abuelo y el papá habían comprado un equipo para detectar metales. Inglaterra es uno de los países antiguos donde se encuentra mucho metal precioso, especialmente los de la Edad Media, que son herramientas, armaduras, armas de hace, hablemoslo poco, 600, 700, 800 años. Y esta familia se dedicaba a buscar tesoros. Tenía su detector de metales y ya habían encontrado algunas herramientas de siglos anteriores. Y esa familia vivía solamente de eso, buscar tesoros. Pero la anécdota dice, hermano, que fue una anécdota muy real, ocurrió en Inglaterra. El niño curiosamente dice, en unas vacaciones del papá y del abuelo, el niño dice, voy a buscar tesoros. Saca el equipo de detectar metales y se va para la granja de un anciano. Y busca y busca y busca en la granja, y de pronto el detector de inmediato le da luces que algo hay debajo. El niño rápidamente corre a la granja de ellos, saca una herramienta y comienza a hacer un hoyo. Y el detector cada vez más titilaba que algo había y que estaba más cerca. Finalmente hizo un hoyo de 3 metros. 3 metros bajo la superficie. El niño encontró un enorme medallón de oro purísimo. Ese medallón era parte de los tesoros de una monarquía que hacía muchos siglos había estado en Inglaterra. El niño estaba feliz. Claro, él no sabía cuánto podría valer ese medallón, y el medallón valía más por lo que representaba para la historia del país que lo que podía valer el peso de oro.
El niño lo llevó a la casa, lavó el medallón, contento, le contó a sus hermanitos pequeños les contaron a los vecinos, a los otros familiares. Finalmente, cuando llegó el papá y el abuelo, se dieron cuenta que era oro purísimo, que era un medallón enorme, pero que tenía también un valor incalculable. Lo llevan donde compraban las reliquias y le ofrecen 3,5 millones de euros. 3,5 millones de euros. Eso estamos hablando, hermano, por lo menos de unos 17,000, 18,000 millones de pesos. Estaban felices, pero luego el abuelo dijo: un momento, esa fortuna no le pertenece todo al niño, porque el detector de metales lo compré con mi esfuerzo. Entonces le dijo: tienes que darme una buena parte porque es mi detector, tienes que darme 1 millón de euros. Pero luego el papá dijo: pero la idea fue mía de dejar el niño, porque hubiéramos podido llevarlo, pero la idea fue mía. Y entonces el papá le cobró al niño también 1 millón de euros. Y luego el anciano, el dueño de la tierra se dio cuenta que lo habían sacado de ahí, y el dueño dijo: no es posible que yo les deje ser ricos si eso estaba dentro de mi parcela. El dueño del terreno le cobró otro 1 millón de euros. Al niño le quedaba solamente 500,000 euros. Cuando nosotros miramos lo que pasó en la escritura con el tesoro escondido, vamos a encontrar que el hombre del tesoro escondido fue más sagaz y más sabio que el niño. Porque el niño hizo alarde, el niño le avisó a todo mundo y finalmente se quedó con una muy pequeña partecita. El hombre que encontró este tesoro fue tan sagaz que dice que lo sacó de donde estaba y fue y lo enterró en otra parte. Y después de que lo enterró en esa parte, dice que comenzó a reunir todas las monedas y todos los ahorros que él tenía, y fue y le compró todo el terreno al otro. ¿Cómo les parece, hermano? Si el niño hubiese sido sabio y le hubiese comprado la parcela al anciano primero y hubiese esperado que hubiera crecido un poquito más para no darle la parte ni al abuelo ni al papá, ni menos al abuelo de la finca, ¿no? El hombre de la escritura que leímos ahora fue un hombre realmente sagaz, un hombre muy sabio. Encontró el tesoro, pero no le dijo a ninguno. Lo sacó calladito, fue y lo enterró en otra parte, y luego le propuso un negocio al dueño del terreno: véndame esta finca. No la estoy vendiendo, no, pero le voy a dar tanto. Le compró ese terreno, y después de que lo compró ya era totalmente de su pertenencia el terreno y podía hacer la explotación de la tierra cuando él quisiera. Explotó y sacó ese tesoro. ¿Eso qué nos representa, hermano? El significado de la parábola está representando, porque dice la Biblia que así es, semejante a eso es el reino de los cielos. Semejante a un hombre que encontró un tesoro, vendió todo para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. ¿Qué representa esa parábola para nosotros, los hijos de Dios? Representa la abnegación que debemos tener por el tesoro macro que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es la salvación, el reino eterno de Dios. Nótese que en esta parábola, y por eso uní las dos, ahora vamos a hablar de la perla. En esta parábola no estaba buscando el hombre ese tesoro. Tal vez estaba haciendo algunas labores agrícolas cuando repentinamente, podemos decirlo, que el tesoro lo encontró a él. Tiene los dos perfiles, y es que cuando Dios se propone salvar una vida, así nosotros estemos desentendidos del reino de Dios, Dios nos busca hasta encontrarnos a nosotros. El profeta Isaías dice que el Señor nos ha traído a Él con cuerdas de amor, que nos ha traído con cuerdas de salvación, que nos ha traído con cariño, con ternura, que Él nos ha llamado desde los confines de la tierra
para que nosotros seamos su imagen, para que seamos sus hijos, para que nosotros seamos esa niña delicada de los ojos de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? No buscando el tesoro del reino de los cielos, ese tesoro nos ha hallado a nosotros, mi hermano. O yo no sé si usted se dedicó en cierta etapa de su vida a buscar de Dios hasta encontrar a Dios. Más bien Él nos encontró a nosotros. Pablo dice que cuando estábamos nosotros muertos, y yo todavía no he visto a un muerto que se levante a buscar por allá a la mamá o a reclamar una herencia. Yo no he visto un muerto buscando nada. Pablo dice que así fuimos hallados todos nosotros, muertos. ¿Y dónde reposan los muertos? En el sepulcro, en el cementerio. Los muertos no pueden salir porque tienen la limitación, primero, que no tienen espíritu de vida, y segundo, que están debajo de 2 metros de tierra, o que están dentro de una lápida, o si son entierros orientales, pues no están ni en la tierra ni están en una cueva, están quemados, hechos ceniza, porque muchos de los orientales queman a los muertos. Y algunos ricos de este planeta, algunos ricos están pagando fortunas inmensas para el día en que ellos mueran, los quemen, tomen las cenizas, y ya ellos han pagado un vuelo al espacio. Han pagado un vuelo al espacio para que la ceniza de ellos, cuando ellos ya estén allí en una caja, en una cajita, entonces rieguen la ceniza en el espacio, la esparzan en los aires, en el espacio, en el cosmos. Entonces Pablo dice que nosotros estábamos, hermano, muertos. Los muertos nada saben, dice Eclesiastés. Los muertos nada saben de lo que se hace en la tierra. Entonces, si la Biblia dice que los muertos nada saben de lo que se hace en la tierra, es porque realmente nosotros fuimos encontrados por Dios. Él nos dio vida, Él nos resucitó. Él nos volvió el Zoes, hermano, el Zoes, el espíritu de vida a nosotros. Ya les he hablado muchas veces, hermano, que cuando Dios creó al hombre, dice en la versión 1960, y sopló Dios aliento de vida en la nariz de el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Pero cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida a ese muñequito de barro que estaba allí en esa cama o en ese prado, dice la Escritura que cuando el Señor sopló aliento de vida, en el hebreo original dice, y sopló Dios en su nariz el zoes de vida. La palabra zoes es la misma que se traduce como vida, pero no es vida de esta carne, no es vida del cuerpo. Zoes es vida del alma, es vida del espíritu. La otra palabra que se traduce para vida en el hebreo también es bios. Y bios sí es vida de esta carne. Bios de esta carne. Hay gente que está en la UCI, dura mucho tiempo en la UCI y tiene el bios de la carne, porque está conectado a un montón de aparatos que le están oxigenando el cerebro, el corazón, y que le están oxigenando órganos vitales, y la persona dice, ahí está vivo, ahí tiene el bios, que es la vida de la carne. Pero cuando se desconecta, que tiene que haber un consenso entre los familiares, la ciencia médica y los familiares, y entonces si el familiar decide que se desconecte, es donde se da cuenta que estaba viviendo la persona solamente por los respiradores artificiales. Y entonces la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, cuando Pablo dice, y Él os dio vida, aparece otra vez la palabra que está en Génesis. Dice, Él os dio vida, y en griego dice, y Él os dio zoes. O sea, nos dio la vida del alma, porque estábamos muertos. El pecado mata el alma, el pecado mata el espíritu, el pecado sepulta el alma del ser humano, le pone una lápida. Pablo dice que cuando el Señor fue crucificado, dice que el acta de los pecados que pesaba sobre nosotros, esa acta también fue llevada a la cruz, crucificado también.
Si hubiésemos podido escuchar, las personas que estuvieron allí presentes en la muerte y crucifixión de Cristo, si ellos hubiesen podido escuchar, hubiesen escuchado allí en la cruz del Calvario no solamente el lamento de los ladrones, ni las 7 palabras de Cristo, si la gente hubiese tenido un oído espiritual abierto en esa crucifixión, hubiesen escuchado un martillo. Mientras Cristo estaba allí, un ángel estaba clavando también el acta de todos los pecados. Un martillo estaba clavando allí. Un ángel clavó las actas que estaban pesando sobre nosotros allí en esa cruz. O sea, había un acta escrita ya. Fernando Rodríguez va para el infierno por XXX pecado. Diana Flores, Jaciel, todos los nombres de todos los humanos estaban ya, tenían una lista por qué se iban a ir a la condenación. Ya el diablo tenía totalmente prescrito qué, cómo, cuándo cada persona iba a ir al infierno. Pero cuando Cristo murió y fue clavado allí, San Pablo dice que el acta que pesaba sobre nosotros fue clavada también en esa cruz. Ahora que si una persona se pierde, disculpen, ahora que si una persona se pierde, si una persona se va, un alma se va al infierno, ya no es por el acta que Satanás le había hecho cuando él nació. Si alguien se va ya para el infierno, es precisamente porque pecó voluntariamente, decidió cambiar la eternidad en Dios por la eternidad de la perdición. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Esta parábola que hemos leído, esa parábola nos hace alusión, hermano, a alguien que lo dio todo por ese tesoro. Todo por ese tesoro. Vendió todo. Se dio cuenta que ese tesoro que encontró era lo máximo y que nunca jamás podría encontrar algo tan hermoso como ese tesoro. Mis hermanos, la vida en el Señor es ese hermoso tesoro que tenemos. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. San Pablo a los Corintios 4, 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Oiga esto. ¿De qué hizo Dios al primer hombre? ¿De qué lo hizo? De barro. Lo hizo de barro. Curiosamente, hermanos, los 2 elementos predominantes de esta creación es tierra y agua. Tierra y agua son los 2 elementos predominantes. Y de allí sacó Dios todos los pobladores. De la tierra, a la tierra Dios le ordenó producir hierba verde, árboles, plantas. Pero también le ordenó que de la tierra se produjesen los animales. Los animales salieron de la tierra, hermanos. Los ganados, las bestias, todos los animales que se mueven y que se arrastran sobre la faz de la tierra, salieron de la misma tierra. Fueron producidos por la tierra. Y los peces, los animales marinos y las aves del cielo, también dice la Biblia que fueron producidos por el agua. El agua produjo peces, seres marinos y produjo también aves. Los biólogos marinos han encontrado algo curioso, y es que las sustancias químicas de las plumas de las aves tienen la misma composición química de las escamas de los peces. Bueno, allí hay una incógnita. Si es que Dios transformó algunos peces, los transformó en aves. Si le salieron picos y patas y salieron de las aguas a la superficie, no se sabe. Pero hay mucha concordancia entre las aves y los peces, porque provienen del agua, porque Dios le dio esa orden al agua y hasta el día de hoy el agua lo está cumpliendo. Pero para que el hombre no se creyera animal, ni para que el hombre se creyera pez, Dios tomó
agua y tierra, las mezcló y resultado de esa mezcla apareció barro. Barro, el barro es la mezcla del agua y la tierra. Dios unió esos dos elementos de la creación y sacó barro, y del barro dice la Biblia que hizo un hombre, hizo un muñeco, y de ese muñeco incorporó espíritu de Zoes o espíritu de vida a su nombre. Y Pablo viene a descifrar este misterio cuando dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted y yo, ¿qué somos? Un vaso de barro. Vaso de barro, vaso de barro. Hermano, los vasos de barro no valían absolutamente nada en el tiempo de la Biblia. Los vasos de barro eran considerados la vasija de los plebeyos o de los pobres. Los vasos de barro eran tenidos en poco. Si eran personas que provenían de una familia rica, el material mínimo que usaban era el bronce. Era lo mínimo. Si era de una persona ya de una realeza, podían usar vasos de plata o de oro. Y si era alguien extremadamente rico como los Césares, utilizaban el cristal. El cristal. Los vasos de cristal valían más que el mismo oro, o sea, el vidrio. Mire, yo soy un rico porque estoy usando un vaso de cristal. Hermanos, un vaso de cristal en el tiempo de los emperadores romanos, un vaso equivalía a la vida de 10 esclavos. Si un vaso de cristal se rompía, era roto en la cocina, 5 esclavos que estuvieran en la cocina eran lanzados a las anguilas o a los leones. 5 vidas por un triste vaso. Así lo consideraban, hermano, los emperadores romanos. ¿Por qué valía tanto? Porque los únicos que comercializaban los vasos eran los chinos, los de la China. Y solamente hacían una cruzada una vez por año los chinos, pasando por las tierras europeas, solamente una vez por año. No era como ahora que si se me rompió la vasija, voy a la tienda y en la tienda me venden vasitos. O voy al Dollar City, allí están muy baratos. No había Dollar City en el tiempo de los Césares, hermano. Valía 5 vidas. 5 vidas. 5 vidas, un solo vaso. Así que, mis hermanos, el vaso de barro era el vaso, la vasija de los plebeyos, de los pobres, de los que no tenían una dignidad social en aquel entonces. Y la Escritura dice que ese tesoro, el tesoro de Cristo, el tesoro del amor de Dios, ha sido depositado en vasos de barro. Usted y yo somos esos vasos que muchas veces somos despreciados por la sociedad, que muchas veces somos rechazados, que quizás lo único que nos miran hermosos y que nos miran como cosas preciosas son los políticos en tiempo de campaña. ¿Cierto? Porque ahí sí somos todos hermanos en Cristo. Sí. Yo soy también amante de las cosas de Dios, yo soy un ser espiritual, le dicen a uno. Tal vez en esos tiempos es que nosotros los evangélicos tomamos un poquito de relevancia para la sociedad. De resto somos los bullosos, somos los ignorantes, somos los amargados, somos los cuaternarios, somos, todas las cosas que simbolicen atraso. Un pastor va a una alcaldía o a una gobernación, ¿y qué hace usted, señor? Soy pastor evangélico. No, qué pena, estamos ocupados. Hablándolo aquí en Colombia, el título de pastor, literalmente, hermano, humanamente, el título de pastor sirve para 3 cosas: nada, nada y nada. Gloria a Dios que ese no es el valor que Dios nos da, porque Dios dice que cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos dará recompensas, Él nos dará galardones.
Pero si fuera por el hombre, amado hermano, especialmente por los que no conocen a Dios, nuestra vida estuviera totalmente perdida. De manera, hermano, que lo precioso que hay en usted y en mí se llama el tesoro del Evangelio. Ese tesoro fue puesto en nuestras vidas. Ese tesoro fue depositado en nuestros corazones y ese tesoro es lo que hace que usted y yo tengamos un gran valor para Dios. Tenemos tanto valor que la palabra de Dios dice que usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos de Dios, hermano. En términos aplicables al español se llama conmorfología, que es cuando se le da unas características físicas a Dios para que nosotros los humanos podamos entender un poco, porque realmente no sabemos de qué tamaño sean los ojos de Dios, ni las manos, ni los brazos, ni los pies, pero este término se nos aplica para que nosotros podamos entender un poquito o dimensionar un poquito quién es nuestro Señor. Y la Escritura dice que somos eso, la niña de los ojos de Dios. La parte más delicada del ser humano externamente es la niña de los ojos. Usted puede resistir que cualquier persona le toque la parte que sea. Usted puede resistir que su esposa le toque por donde ella quiera, pero menos que ella le diga, ay, mi amorcito, ven, déjame tocarme allí la niña de tu ojo. Le aseguro que por más que usted ame a su esposa o a su novia o algo, al menos un manotón se lleva al otro. Es que es la parte más noble, es la parte más delicada del cuerpo humano, hablándolo externamente. Y entonces la palabra de Dios dice que nosotros somos lo más tierno, lo más delicado de Dios. Cuando alguien se ha atrevido a tocar al pueblo de Dios, Dios no le pone un manotón, Dios le pone un aplastón, lo aplasta. Cuando alguien se ha levantado para destruir al pueblo, a la iglesia, a los judíos, a la iglesia actual, Dios destruye a esa persona, Dios destruye los planes del diablo. Muchos se han levantado para acabar el evangelio, pero sin embargo ellos han sido destruidos primero. Y el evangelio ha continuado, ha crecido. Hemos seguido, hermano, creciendo a su nombre. Cristo vive para siempre. De manera que el tesoro está puesto en una vasija que no es codiciable. El tesoro, tenemos este tesoro que es el evangelio, está en vasos que se pueden enfermar, está puesto en vasos que pueden envejecerse, está puesto en vasos que pueden deformarse, deteriorarse, porque eso somos nosotros los seres humanos. Somos una carga material que continuamente vamos evolucionando y esa evolución física nos lleva siempre a un deterioro. Ninguno puede decir yo voy evolucionando o que, muchos van para viejo y yo voy para joven. No, científicamente somos eso, una masa de materia que va en evolución todos los días con fines al deterioro. Pablo dijo que este hombre exterior se va deteriorando todos los días. Todos los días. A uno no le suena bonito, hermano, a uno no le suena bonito que alguien en el cumpleaños le dijera, pastor, lo felicito por estos cumpleaños. Que Dios lo bendiga por estar cumpliendo un año menos de vida. A uno no le suena bonito, pero realmente cuando uno cumple años, está cumpliendo un año más, sino un año menos. Un año menos. Lo felicito por cumplir un año menos. Pero es la realidad, hermano. Y este tesoro maravilloso se encuentra en este vaso que está deteriorándose. Ese tesoro del evangelio, del amor de Dios, se encuentra en este vaso que se agripa, que se resfría, que puede sufrir un accidente en la motocicleta, que puede pasarle tantas cosas en una semana o en un día, hermano. Pero sin embargo, hay un tesoro lindísimo. El escritor de los Hebreos dice que los ángeles de Dios quisieran hacer la labor que usted y yo hacemos.
Los ángeles de Dios quisieran tomar los tratados y correr casa por casa y decirle a la gente: Cristo te ama, Dios es real, Dios es bueno. Los ángeles quisieran hacer eso, hermano. Los ángeles quisieran coger una corneta y comenzar a anunciar a Cristo por los barrios, por las calles. Los ángeles del cielo quisieran llevar Biblias, Nuevos Testamentos e ir a los hospitales, a las clínicas. Los ángeles del cielo quisieran ir a las cárceles. Los ángeles del cielo quisieran ir a los colegios, a las universidades. Los ángeles del cielo quisieran ir a los terminales de transporte, entregar tratados y decirle a la gente: invita a Cristo en tu viaje, lleva a Cristo en tu viaje. Los ángeles del cielo quisieran hacer eso, pero el tesoro de todo eso está en usted y en mí, en vasos de barro. Por eso usted debe gozarse, amado hermano, y darse cuenta que en nosotros hay algo valioso. Usted vale para Dios, vale mucho. No importa si lo han despreciado, no importa si la gente se ha burlado de usted y le han dicho señora nahuilarga, como le dicen a veces, muchacha amargada. A mí me decía la familia cuando yo me convertí, mis primos me decían: usted sí es torpe, usted se volvió bobo. Me decían una cantidad de cosas groseras, obscenas, porque yo me volví cristiano. Pero hermano, en Cristo vale la pena seguir. Porque este tesoro es maravilloso, hermano. Este tesoro muchísimos lo quisieran tener, pero ya la oportunidad se les escapó. La escena del rico y Lázaro, que luego tendremos un estudio también de esa parábola. En esa escena vemos a un hombre que anheló ese tesoro, pero ya estaba en la vida eterna sin Dios. Lo anheló. Padre, permíteme volver a la tierra unos 5 minutos para yo predicarle a mis hermanos, para que ellos no vengan acá. Quería 5 minutos para no volver al infierno. Quería 5 minutos, pero el Señor le dijo: no, Señor, imposible. Su boleto lo perdió, su vuelo lo perdió, era en vida. Amado hermano, valora ese tesoro que hay dentro de tu corazón. Si usted todavía no tiene ese tesoro, quiero decirle, amigo o amiga, que ese tesoro te está buscando, está cerca de tu corazón, está cerca de tu vida. Esta tarde estaba en el programa de las 3 de la tarde, estaba leyendo un libro llamado Usos y Costumbres de la Tierra Bíblicas. Y entonces, en el capítulo 2 de ese libro, nos habla acerca de cómo eran las casas en el tiempo de la Biblia. Y me llamó la atención, y es que una de las cosas que habla de cómo eran las casas del tiempo de la Biblia era que la puerta principal no se podía cerrar en todo el día. En todo el día no se podía cerrar la puerta, porque eso significaba, el tener todas las puertas abiertas en el día significaba que la familia que habitaba esa casa era una familia de corazón abierto, de puertas abiertas para todo el peregrino, toda la persona necesitada que necesitara abrigo en esa casa. Si la puerta se cerraba, los habitantes de esa casa eran considerados como personas tacañas, eran considerados como personas duras de corazón, personas faltas de amor, faltas de misericordia. Y dice la historia que si durante 7 días la casa permanecía cerrada, habiendo gente ahí, habitando personas, si 7 días estaba cerrada la puerta, de inmediato se les ponía una señal. Los jueces del pueblo iban y señalaban la puerta para que la gente no llegara a esa casa, porque era gente despreciable, era gente que no tenía misericordia, y entonces señalaban la casa para que ninguno
fuera a pedir ningún favor, de inmediato reseñaban la casa como alguien que era inservible a la sociedad de esa tierra. Entonces, en este libro me lleva a una referencia bíblica, y es la referencia de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, si el Señor estaba a la puerta tocando y llamando, según la cultura de aquel entonces, eran una iglesia de puertas cerradas. Era una iglesia dura, era una iglesia que tenía todo, pero menos al Señor. Menos al Señor. Mire, en esta tierra, hermanos, hay gente que tiene todo: carro, aviones, hoteles, carreras universitarias, escoltas, guardaespaldas, lujos. Tienen los tesoros del mundo, pero no tienen el tesoro de Dios, el tesoro de la vida eterna. No lo tienen. Y yo prefiero tener el tesoro de la vida eterna, amado hermano, porque ese tesoro es el que Jesús dijo. Ese tesoro, Jesús dijo que es un tesoro que la polilla y el orín no lo dañan. Es un tesoro donde los ladrones no hurtan. Es un tesoro donde no va a haber inflación, donde no va a haber devaluación de ese tesoro. El tesoro será tesoro, así pase 5,000 años, 10,000 años, seguirá siendo tesoro. Y todo lo de la tierra acaba por envejecer. Todo lo de la tierra acaba, hermano, con que se corroe, hay corrupción, se daña. Pero ese tesoro, dice la Escritura, que fue puesto en un vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios permite que su tesoro, su gran tesoro, sus riquezas en gloria estén en vasos de barro? Para que nosotros no nos gloriemos, para que no nos creamos la Mujer Maravilla, ni Batman, ni Supermanes. Dice que en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Por eso Pablo era un hombre que tenía el tesoro de Dios, pero su vaso, o sea, su cuerpo, era un cuerpo que nada tenía de atractivo al mundo. Los historiadores dicen que era un hombre de baja estatura y que era calvito, era calvo. Tenía alopecia. También dicen algunos historiadores que tenía problemas de desorbitación en sus ojos. Sus ojos eran brotados, eran sobresaltados. ¿Cómo estarían las iglesias de Asia Menor, todos esperando en los puertos marítimos? Vamos a esperar al gran misionero Pablo, vamos a esperar ese gran hombre de Dios, vamos a esperarlo. Y de pronto, cuando vieran bajar al hermano Lucas, que era el botones, era la persona que le cargaba la maleta, y cuando vieran al hermano Lucas con esas maletas y con los brazos llenos de rollos, de pergaminos, ahí debe venir, ese seguro es el gran misionero. No, era Pablo, era Lucas, que Lucas era griego. Aquí tuvimos una vez una enseñanza de las vestiduras, y la vestidura del judío era muy diferente a la de los griegos, y Lucas era griego. El porte, el físico, porque Lucas, al ser griego, era europeo. Lucas era europeo. Y todos pensando, ese es el gran misionero, pero resulta que detrás de Lucas, el médico amado, el médico con porte europeo, resulta que apenas era el botones, y luego venía el gran misionero, un hombre bajo de estatura, calvo y de repeso, con los ojos desorbitados. Tal vez el hermano Lucas, al bajarse el gran apóstol Pablo, al bajar y pisar el muelle marítimo, tal vez sacaría rápidamente un pañuelo y empezaría a limpiarle por aquí el pus. Y yo me imagino a los hermanos de la iglesia, ese viejito es Pablo.
Ese es el hombre de Dios. Ese es el que va a hacer la campaña. Ese es el evangelista. Ese es el misionero. Hermano, ¿cuántas veces han esperado algo mejor de nosotros? ¿Cuántas veces han esperado algo mejor? Muchas veces esperan algo mejor de nosotros. Alguien me decía, hablándolo de una forma muy sincera, cuando llegamos a la costa, ya estábamos esperando a fulano, tenían como a 4 o a 5 de candidatos para la iglesia en Aguachica. Y entonces empezaron a mirar los perfiles. Tiene que ser este porque este es así, porque este salta, porque este brinca, porque este suda, porque este es esto, porque este tiene un buen recorrido. Y tenían como a 4 o a 5 en el perfil. Y me dice un hermano, pero nunca esperamos que nos fuera a pastorear un cachaco. Porque para ellos solamente existen 2 personas, cachacos y costeños. Nunca, jamás en la vida pensamos que nos fuera a pastorear un cachaco. Así es, hermano, tal vez de nosotros han esperado muchísimas cosas más. Porque miran el vaso, pero no miran el tesoro que hay dentro de nosotros. El hombre está mirando el vaso, pero no está mirando el tesoro que hay en nosotros. La sociedad entera ha mirado todos estos vasos de barro y los ha criticado, los ha juzgado y los ha menospreciado, pero no sabe que somos tesoros y joyas valiosas delante del Dios del cielo. Levante su mano y adore a Dios. A su nombre. Luego la siguiente parábola dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca, oiga esto, ¿qué busca el mercader? Buenas perlas. Y si hay buenas perlas es porque también hay malas. Él sabía diferenciar cuáles eran las malas. Un mercader que busca buenas perlas. Oiga esto, amado hermano. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo es el proceso de las perlas? Hermanos, las perlas, ¿por qué Cristo habló de perlas? Porque el Señor tiene que hablar de perlas, no solamente en esta parábola, por allá hay otra parábola donde el Señor dijo, no le echen las perlas a los cerdos. Y la Biblia en varias partes habla de perlas. ¿Por qué las perlas son tan mencionadas en la Biblia? ¿Qué valor tenían las perlas delante de Dios o delante de la comunidad de aquel entonces? Las perlas valían muchísimo porque no se encontraban en los territorios de Israel. El mar de Galilea no produce perlas. Las perlas, a diferencia de los diamantes, los cuarzos, las esmeraldas, los rubíes, la perla es considerada una de las piedras preciosas, pero es la única que es extraída de un animal y no de la tierra. ¿Sí me hago entender? La perla es sacada de un animal que se llama ostra. La ostra es un animal que parece 2 manos. Y para extraer una perla se debía en el tiempo de Cristo, se debía ir hasta el mar del Golfo Pérsico o al Mar Rojo al norte de África, o sencillamente tenía que pagarla del Océano Índico, que es el océano que baña Japón y las naciones indochinas. Pero cerca a Israel o en Israel no se extraen las perlas. Así que las perlas llegaban a Israel y muchas de esas perlas eran perlas que las importaban especialmente de la India. Los chinos, cuando hacían esa única cruzada hacia Europa, muchas veces traían perlas, pero habían perlas que tenían más valor que otras, porque cuando la perla está madura, cuando la perla tiene una madurez exacta para los comerciantes, las perlas son puestas al sol y da matices de muchos colores. Se ve azul, morado, verde, amarillo.
Y entonces, los mercaderes que compran las perlas tienen que ser personas muy, muy experimentadas. Bueno, si hablamos en el tiempo de hoy, pues hoy hay muchas perlas sintéticas también, que son ya creación humana. Y tienen que tener hoy día los mercaderes mucho más precisión y mucho más ojo, porque son casi precisas, casi exactas las perlas sintéticas a las perlas naturales. Las perlas, oiga esto hermano, las perlas son el proceso natural de la cobertura de una sustancia que se llama nácar dentro del corazón de la ostra. La perla comienza a formarse cuando a la ostra le entra un pequeño grano de arena. Un pequeño grano de arena es lo que da formación a la perla. Cuando un pequeño grano de arena entra en el corazón de la ostra empieza a sentir esa incomodidad horrible y comienza a segregar una sustancia que va cubriendo el granito de arena. Esa sustancia se llama nácar y poco a poco va cubriendo, y ese baño de nácar que toma el granito de arena se va endureciendo, y cuando él endurece sigue causándole molestia internamente y ella vuelve a segregar otra vez esa sustancia y vuelve a arropar y toma tantas capas que finalmente queda esa hermosa y preciosa perla. Se dice que día a día, que todos los días la ostra, el cuerpo de este animal, toma una parte de ella muy suave y la pule. Por eso cuando sacan la perla es una esfera totalmente redonda, muy pulida. Porque ella todos los días la pule a fin de que no le queden filamentos que la puedan herir. Por eso las perlas son una esfera extremadamente pulida. ¿Qué representa para nosotros las perlas? Para nosotros los hijos de Dios, las perlas representan los procesos que tenemos que vivir. Los procesos que son incómodos, los procesos que nos hacen llorar, los procesos que están clavados allí y que quisiéramos de alguna manera sacarlos o vomitarlos, pero ellos están clavados dentro. La ostra quisiera vomitar el grano de arena, pero no lo puede hacer. Se le incrusta tan adentro que la única manera de sentir un poco de alivio es cubrir con esa capa de nácar el grano de arena. Mis hermanos, las perlas que habla la Biblia son los procesos en el corazón del cristiano. Esos procesos que a veces nos hacen llorar, esos procesos que no entendemos por qué se clavan tan adentro de nosotros y nos hacen llorar y nos hacen preguntarle a Dios: Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo se acabará todo esto? Y ese proceso está allí doliéndonos, pero no nos estamos dando cuenta que dentro del dolor esa perla preciosa está formándose en nosotros. Ese dolor y ese proceso está formando cristianos de verdad, cristianos genuinos. El dolor en la Biblia nos lleva por un camino llamado quebrantamiento. Quebrantamiento. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios esté cerca de ustedes? Sinceramente, hermanos, sinceramente. ¿Cuántos quieren que Dios esté cerca de ustedes? Pues hermanos, les tengo una noticia. La única manera que Dios va a estar cerca de ustedes y de mí es a través del quebrantamiento. Salmos 34, 18 dice: cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La única vía de nosotros ver respuestas y milagros de Dios es a través del quebrantamiento. Y ser quebrantado significa ser partido en 1000 pedazos. La palabra quebrantamiento es un vocablo griego que significa partir en 1000 piezas, 1000 pedazos. Por eso cuando se hace el pan de la Santa Cena,
que normalmente lo hace nuestra hermana Lidia o nuestra hermana Betty, hacen los panes de la Santa Cena y hacen un solo pan y luego lo parten en pedacitos. Porque no tendría resultado si se le hace un pancito entero para cada uno. No serviría, no tendría el mismo simbolismo si para cada hermano que normalmente toma la Santa Cena aquí, cada hermano tiene un pancito diminuto, un pancito chiquitito. No tendría el mismo resultado. Porque el pan simboliza el quebrantamiento del cuerpo de Cristo. Entonces de ahí que se partió, dice la Escritura que Cristo tomó un solo pan y de ese pan lo tomó, lo partió y se lo dio a cada uno. Porque el cuerpo y el pan simbolizaba quebranto, dolor, sufrimiento, partimiento del alma. La perla significa eso, amado hermano. La perla, el mercader que está buscando buenas perlas es Dios en nosotros. Ese mercader le está poniendo allí, hermano, el ojo a su corazón, a ver si ya tiene brillo. Ya todavía le falta, está muy opaco. Vamos a permitirle 5 añitos más de quebrantamiento. Uy, pastor, como decía una señora mientras un hermano le hablaba del Apocalipsis. Hermano hablando del Apocalipsis a una señora, y ya era una señora de edad, ya era una abuelita, y la abuelita le decía ahí, calle boca, hijo, calle boca. Tal vez yo le digo que el Señor mira la perla de nuestro corazón y diga, todavía le faltan 5, 10 años más. Y usted diga, uy, pastor, calle boca. Amado hermano, Dios está puliendo tu corazón. Esa incomodidad que sientes, ese problema en la familia, en el hogar, con tu esposo, con tus hijos, ese problema financiero, ese problema de escasez, esa incompatibilidad en el trabajo, esa enfermedad que se hace tan fastidiosa. Todo eso está haciendo que nuestro corazón vaya puliéndose para que el día de mañana podamos entregarle una hermosa perla a nuestro Dios. Y que nuestro Dios se complazca, porque mire, la Biblia dice que aquel hombre que encontró esa perla, dice que vendió todo. Vendió todo. ¿Sabía usted que Cristo dejó todo por venir a buscar perlas aquí en la tierra? Cristo dejó todo. Filipenses capítulo 2 dice que siendo en forma de Dios, no se aferró a eso. Teniendo tronos, gloria, alabanza, exaltación, la admiración de todos los seres celestiales. Lo tenía todo. Y todo lo dio por venir a buscar perlas en esta tierra. Tu corazón, iglesia, es una perla para Dios. Permite que tu perla de brillo, permite que esa perla sea pulida, que Dios se alegre cuando encuentre esa perla y diga, valió la pena haberlo dejado todo, porque he encontrado a mi preciosa perla. Yo le invito para que estemos de pie en esta noche. Levantemos nuestras manos.